Y esa fue la etapa en la cual me decidí a volar, cuando te acostumbras a meter tu tarjeta al cajero, ¿sí? Y ahí decido renunciar pues al Partido Acción Nacional. Yo le cantaba mucho porque estudiaba canto en el conservatorio y me acuerdo que todos los días decía: si eres niño vas a ser Toño, si eres niña vas a ser Susi. Pues la determinación de la pregunta, cuando eres feliz actualmente, eres feliz laboralmente, si hay algo que ya te angustia y si hay algo que ya te está lastimando más emocionalmente, pues es momento de volar. Hace unos años, él me lo dijo: mamá, si la política ya no te llena, pues renuncia. Fue en la etapa de la niñez cuando mamá y papá me formaron con principios y sobre todo me dotaron de seguridad al decirme lo que le hace fuerte al ser humano. Y lo que te hace fuerte como ser humano es tus valores, tu autenticidad, tu respeto hacia los demás, hacia las formas de pensar, a las culturas, a las religiones. Y lo que me dio esa seguridad fue también el entorno que me acompañaba, el conocer que no porque piensen diferente a ti, no puedes entablar una relación o una amistad. Y también el autoconocimiento y la autoestima me la formaron mis papás al considerar mi seguridad, pues no por el color de piel, no por el estatus social, no por la ropa que portaba, sino por lo que realmente quisiera yo trascender en la vida. Siempre mis papás me dijeron que la manera de trascender era dándole ese plus desde mi entorno, desde mi profesión o desde mi oficio a la sociedad. Y eso es lo que hago a diario y en eso es lo que me inspiro todos los días, en que como un doctor crea una nueva forma de operar y esa es su trascendencia, un químico o una química hace una nueva fórmula de una vacuna y esa es su trascendencia. Un escritor deja un libro con un testimonio de algo nuevo y así Lupita Leal quiere trascender en la vida por medio de sus alumnos, quiere trascender Lupita Leal por medio de sus acciones, quiere trascender Lupita Leal por medio de su propia familia y sobre todo Lupita Leal busca trascender en algo que le deje a la sociedad nuevas ciclovías, nueva educación medioambiental, nuevo espacio equitativo y sobre todo que aquí se viene a la tierra a aprender y a que los problemas son retos. Que lo más importante que tenemos los seres humanos es nuestro apellido. Te vamos a hacer llegar un escudo. Muchas gracias. Imaginemos que este es el escudo del apellido Leal, de la familia Leal. ¿Cuáles son los 4 principales valores que en tu caminar, como madre, como mexicana, como ahora representante popular, te representan? El primero es la lealtad. Como el apellido lo dice, si tú no eres leal a ti mismo, no puedes ser leal a las y los demás. La segunda importante es la congruencia. No puedes predicar sin el ejemplo. No puedes decirle a un niño no fumes y tú estás con el cigarro en la mano. Entonces la congruencia es uno de los valores más importantes en el pensar, en el decir y en el hacer. El tercer valor para mí es la honestidad. En la honestidad se mide lo que tú estás haciendo a diario, en la honestidad se mide la manera y la proporción en la que tú le ofreces a las y los demás tu vida entera, porque finalmente eso es lo que haces en un oficio y una profesión. Y el cuarto, que para mí es súper importante, que es un valor, es la responsabilidad. La responsabilidad te habla de compromiso, la responsabilidad te habla de persistencia, la responsabilidad te habla de que todo lo que tú hagas debe de tener un motivo y ese motivo se llama sociedad. Mencionas que en tu niñez papá y mamá te mostraron también el significado de la resiliencia. Sabemos también que a los 17 años fuiste madre soltera. ¿Cómo fue ese aprendizaje?
Para mí fue un aprendizaje y un reto muy importante que hasta la fecha platicarlo me llena de orgullo y me llena de satisfacción, porque fue un momento en mi vida en el que pues no me puse a pensar si yo quería o no tener hijos. Es más, yo siempre platico que el orden de los factores no altera el producto, que como sociedad siempre te marcaban, y digo marcaban porque eso ya es del siglo pasado, ciertas etapas donde debías de estudiar, debías de prepararte, debías de casarte, debías de tener hijos, debías de después ser abuela y después nunca hubo un momento en el que te decían que podías disfrutar la vida. Entonces, cuando a mí se me da la gran noticia de que voy a ser mamá, lo primero en lo que pienso es sí quiero tener a mi hijo, sí quiero tener a mi bebé. Y me acuerdo muy bien que mis papás fueron los primeros que me apoyaron y los que me dijeron que esto tenía que ser una etapa en la cual pudiera motivar mi vida a seguir caminando. ¿Por qué? Porque muchas veces te dicen que un hijo te obstaculiza, que un hijo no va a lograr hacer tus objetivos, que un hijo a temprana edad no estás madura emocional ni corporalmente. Y para mí ha sido una de las decisiones de las cuales me siento muy feliz y me enorgullezco, porque ese fue pues mi primer motor de vida, el ver cómo pues sacabas adelante. Ahí, por ejemplo, mi mamá me dijo, perdiste tu oportunidad de estudiar una licenciatura. Tienes de una u de otra. O vas a ser estilista o vas a ser costurera. Porque hace 28 años no existía un diseño de imagen como licenciatura y hace 28 años no existía una licenciatura en diseño de modas. Entonces, ahí dije, pues me voy a animar por dedicarme al tema de la imagen y estudio como cultora de belleza. El ver cómo trasciende el ser humano en un pequeño bebé, pues es cuando ahí también valoras a tu propia familia, porque te pones a ver las desveladas, los motivos, el por qué tus padres te cuidan tanto. Y para mí ha sido una de las experiencias que volvería a tomar la misma decisión y que yo también respeto mucho a las mujeres que también deciden no tenerlos, ¿no? Cada quien tiene una historia de vida muy diferente y hoy no podemos criminalizar a nadie por sí tener un hijo muy joven, o incluso no podemos criminalizar por decidir no tener hijos. A mí me tocó un momento en el cual yo estuve enamorada, donde me entregué en corazón, en alma, y que ese momento fue lo que fundamentalmente hizo que mi hijo existiera. Entonces ya los caminos de la vida pues te llevan a encontrarte con hombres que no se sientan en ese momento responsables, que en ese momento pues lo más fácil se les hace no responsabilizarse. Y los 2 primeros años de mi vida con mi hijo siempre fueron de estar feliz, siempre fueron en una situación de no sentir a mi hijo como una víctima, siempre me sentí llena, plena, nunca me sentí menos por ser mamá soltera. Y te puedo decir que en el primer año, cuando vi a mi hijo ya de 1 año, aprendí que la misión del padre del biológico de mi hijo era llegar, embarazarme, darme ese espermatozoide que era el que iba a hacer pues este contacto con mi hijo e irse. Lo perdoné desde hace 26 años, nunca lo he vuelto a ver y aprendí que esa fue su misión, que su misión era dejarme a mi hijo e irse y que la misión que ahora tenía yo era pues ser mamá y papá. Vamos a hacer un ejercicio y vamos a transportarnos en este momento a una máquina del tiempo. A esos 17 años, donde iba creciendo tu vientre, ¿qué le decías a tu bebé? Y vamos a contrastarlo en qué te dice tu hijo, que seguramente debe estar muy orgulloso de ti, ahora que eres una mujer plena. Pues yo le cantaba mucho, porque, qué bárbaro, yo le cantaba mucho porque estudiaba canto en el conservatorio y me acuerdo que todos los días le decía, si eres niño vas a ser Toño, si eres niña vas a ser Susi. Sin embargo, yo siempre supe que era un niño y siempre le decía, a ver, nos tenemos que levantar temprano, Toño. Hoy vamos a hacer esto, vamos a aprender a estudiar esto. Siempre me dediqué a hablarle
Y lo que no hice en el embarazo fue llorar. Yo de por sí soy muy sentimental, pero lo que sí logré en el embarazo es decirle: Toño, eres bienvenido, te queremos mucho, vas a ser el primer nieto, vas a ser un niño muy querido. Mira, estoy tejiendo, me metí a clases de tejido, por cierto, no es que sea presunciosa, pero sé tejer. Y ahí le decía: mira, Toño, ya te estoy haciendo las botitas, mira, Toño, ya estoy haciendo esto. Y bueno, pues esta época del embarazo para mí fue una de las más plenas. Yo disfruté tanto que subí 30 kilos y lo disfruté tanto que pues yo llevaba una vida emocionalmente tranquila porque vivía en casa de mis papás y yo era y sigo siendo la hija menor. Entonces pues todos mis hermanos, los mayores, me consentían, me complacían, me hicieron favor mi hermano y mi hermana de pagarme la carrera y mis hermanos fueron los padrinos de mi hijo. Entonces fue una época, la verdad, para mí muy bonita. Yo no siento que haya sido una época de abandono. Mis padres siempre me han dicho que yo he sido muy resiliente. Yo me acuerdo haber llorado, ¿qué será? Pues yo creo que lloré 3 días, ¿no? Cuando el padre biológico me dijo que no se iba a hacer cargo, yo me acuerdo que fueron 3 días y dije, ya, punto, lloré lo que tenía que llorar y a la segunda parte para no afectar a mi bebé. Y fue una etapa muy bonita de embarazo. Yo corría por la escalera, bajaba corriendo y mi mamá me decía, no bajes corriendo. Entonces, para mí fue una etapa muy bendecida, muy disfrutada, muy cuidada por mis papás y mis hermanos. Y también a mí me abrió en ese momento una primera etapa de madurez, porque entonces entiendes que no solamente es mantener económicamente a un bebé, sino fortalecerlo emocionalmente, sino fortalecerlo espiritualmente y crecer de la mano con él en un entorno familiar. Y el entorno familiar no solamente es el de papá, mamá, o sea, el entorno familiar es con un modelo donde mamá nada más está, el entorno familiar es un modelo donde nada más está papá posiblemente o no están los papás. Entonces ahí aprendo realmente que la familia no necesariamente es papá y mamá, sino que la familia es abuelo, abuela, hermanos y mamá soltera. Y en ese sentido pues disfruté, fue una de las etapas que he disfrutado mucho en mi vida. Cuando fue tu toma de protesta, Toño, ¿qué te dijo? ¿Recuerdas? Bueno, pues para empezar, Toño fue el que me dijo que aceptara la candidatura, porque en un inicio yo había dejado 9 años en paz el tema de la etapa política, y Toño ha sido para mí una estratega, para mí ha sido parte de una guía y un motor. Toño ha sido como ese, vamos para arriba, levántate. Sí, sabemos bien que incluso fue Toño quien te dijo, mamá, si ese trabajo no te hace feliz, renuncia. Así es, él me lo dijo. Hace unos años, él me lo dijo, mamá, si la política ya no te llena, pues renuncia, ¿no? Entonces, él ha sido un motor, igual mi otra hija. Sin embargo, bueno, pues ya Majo ahorita les platicaré, pero, ay, qué caray. Pero Toño sí ha sido un estratega en mi vida, ha sido el motor de levántate, el de así son las cosas, mamá, sé resiliente y ponte las pilas. Entonces, pues para mí ha representado también muchas decisiones de las cuales he tomado. El estar en movilidad es una decisión que tomé precisamente porque Toño es ciclista, y la mayoría de las decisiones que he tomado ha sido en un consenso, porque finalmente Toño es un ser humano, tanto espiritual y no en voz de su mamá. Toño en voz de pues compañeros, maestros, allegados y mucho de su sociedad y de alrededor. Pues Toño es una persona, es un ser humano brillante, es un ser humano sencillo, es un ser humano que lo primero que es dar, y pues diario es lo que yo también estoy aprendiendo de él. Y él fue el que me ha dicho, a ver, si ya pasaron 9 años y ahora te están dando esta oportunidad, ¿por qué dices que no? Inténtalo. Tú que tanto dices, que criticas que los funcionarios son corruptos, pues es tu oportunidad, ándale, vamos a demostrar que sí puedes. Entonces, sí, efectivamente, él es el que me ha hecho como que ir al límite y decir, bueno, pues sí lo voy a hacer. Para algunas personas que seguramente nos estén viendo, seguidores, que quizás lamentablemente hoy, lo platicamos antes de esta charla,
los seres humanos nos movemos mucho por las percepciones, ¿no? Solemos juzgarlo. Pero ¿qué consejo le das a las personas que están pasando por una decepción, lo llamas tú laboral, Sí. para que puedan tomar esa decisión? Probablemente es una persona que tiene más de 10 años en una empresa, o quizás es servidor público o servidora pública, pero no se atreven a reinventarse por miedo. Claro, pues la determinación de la pregunta cuando eres feliz actualmente, eres feliz laboralmente, si hay algo que ya te angustia y si hay algo que ya te está lastimando más emocionalmente, pues es momento de volar. Y esa fue la etapa en la cual me decidí a volar, cuando te acostumbras a meter tu tarjeta al cajero, ¿sí? Y ahí decido renunciar pues al Partido Acción Nacional, y decido renunciar porque, lejos de poder tener un espacio para compartir, no un espacio para crecer personalmente, sino lejos de tener esta, digamos, coherencia de lo que se dice del bien común, del deber ser, del ser congruentes, del hacer votaciones con una intención social, donde te platican que la política es el camino y el arte de la buena gobernanza, y de momento te encuentras en 7, 8 meses donde no encuentras esa parte y dices, bueno, ¿qué sucede? ¿Por qué el sistema es tan grande y tan absorbente que hace que las personas que quieran hacer bien las cosas las conviertan en la generalidad de que pues todos lo hacen así? Entonces en ese momento fue difícil, sin embargo también ha sido una de las mejores decisiones, porque ahí aprendí que para servir y para ayudar no solamente es una silla de un cargo político, sino también lo puedes hacer como maestra, como doctora, tú como líder y como conductor y como reportero y como experimentado líder de opinión, tú también lo estás haciendo. Y ahorita estás siendo mi psicólogo casi, ¿no? Algo que no me había atrevido a decirlo, y alguien que me sacara las lágrimas, tú lo estás logrando. Entonces, pues sí, el mensaje es, ¿qué te hace feliz? Yo creo que antes lo que te decían era este modelo de tienes que trabajar para poder tener. Más bien la pregunta es, ¿qué te hace feliz para que sientas que no estás trabajando y que trasciendas por medio de ese oficio, esa profesión? En este proceso de reinventarse en un oficio como profesionista, ¿cómo encontraste tu valor y cómo lo puede encontrar otra persona? Claro, esa es una respuesta muy sencilla. A mí me enorgullece ser estilista, a mí me honra ser maquillista, a mí me da mucha satisfacción decir que corto el cabello, me llena de felicidad llegar un domingo a mi estética y hacerlo, porque a mí lo que sí me daría pena es que dijeran que Lupita Leal es corrupta, eso sí daría pena. Sí daría pena decir que eres un funcionario que llegas y te sientas y que lo único que estás haciendo es obstaculizar u omitir o no aplicar la norma. Eso también a mí me daría pena. Entonces, todos los oficios y todas las profesiones son una, yo le llamo amalgama y una cadena en la que todas y todos nos necesitamos. Necesitamos del zapatero, necesitamos de, por ejemplo, de la estilista, necesitamos del doctor, necesitamos del oculista, necesitamos del reportero, y también necesitamos de esa crítica para que tú salgas de esa zona de confort y puedas caminar con mayor libertad. Entonces, creo y estoy consciente que muchas veces tú no puedes escoger, no puedes escoger en dónde vas a nacer, pero sí puedes cambiar la manera en la que puedes ir construyendo este camino. Tú sí, lo que tú tienes y lo que puedes hacer como líder en tu propia vida es construir ese camino. No le llames problema, llámale reto. No le llames todo el día tengo que ir a trabajar, llámale todo el día quiero ir a trabajar. No le llames de alguna manera tengo que, sino quiero hacer. Entonces, cualquier oficio y profesión que los caminos de la vida te han llevado a tener o que tú hayas escogido, pregúntate en ese momento cómo puedes trascender. Para mí, el maquillaje es, aparte de algo manual, y que confieso que cuando llegué al Congreso y eran
pues 7 horas sentada, yo necesitaba utilizar la parte manual, ¿no? Llegó un momento en el que decía, bueno, pues ¿qué hago con las manos aquí sentada? Porque estoy acostumbrada mucho a la parte manual. Sin embargo, pues también descubres que cuando tú maquillas a una persona, le ayudas a empoderar su esencia y sobre todo ayudas también a que esa persona se dé cuenta que la belleza no nada más está en un maquillaje, sino que en la distinción de cada rostro. Igual en mi carácter de maestra, pues eso es lo que me llena, que mi alumno y mi alumna me rebasen. O sea, eso a mí me gusta. Y a mí también me gusta llenarme y tener equipos, y yo lo llamo así equipos, de compañeros y compañeras de trabajo que yo no los veo como subordinados y que me digan, vamos a hacer esto de esta manera, así lo hacemos. Porque eso es lo que le hace falta al mexicano. Siempre el mexicano busca a alguien para tenerlo subordinadamente, no, que no piense más porque va a brillar más que yo, no, al contrario. Yo lo que siempre pienso es traer a las mejores personas en el equipo, pues para poder crecer todos en equipo. Entonces, fundamentalmente el oficio, el trabajo, la profesión, lo que te va a hacer trascender en la vida no es el título y la universidad, el que es perico donde quieras verde. Es tu comportamiento, tu conocimiento, la forma de actuar y el cómo trasciendes. No ser consejera nacional del PAN, ¿qué aprendizaje te dejó? Que las señales en la vida son importantes para entender que posiblemente ese no es tu momento. Posiblemente te aferras a utilizar el camino A, y resulta que el camino B tiene un atajo y te va a llevar ahí finalmente. Entonces hay que aprender y hay que entender que en la perseverancia se puede agotar el camino y que también las señales, y yo digo señales de allá arriba, para quien sea católico, cristiano, crea en Buda o en la cienciología, dependiendo de su creencia espiritual, pues hay que aprender a escuchar esas señales, ¿no? Esas señales cuando te aferras a ir a un lugar y está lloviendo y no puedes salir de tu casa. Esas señales cuando te dicen que pues no hay un espacio para viajar en esas fechas, por algo. Son señales, son cuestiones que tú no puedes controlar, que son intangibles y que al principio pues esa es la famosa resiliencia, aceptarlo. Entonces, para mí hoy pues ya tengo la respuesta. La pregunta en ese momento fue el por qué y ahora ya entendí que era para qué. Cuando estabas desayunando con tu familia y vistes esa camioneta negra, que era parte de ese acoso, de lo que llamamos violencia de género, violencia política, influyó en algún momento a ser candidata como diputada del PAN? No tuve el suficiente valor, no tuve la suficiente madurez y aprendí que el miedo no puede ser presa de ti. Y lo he dicho así, esa etapa a mí me ayudó ahora a no tener miedo. Y a veces, y ahí sí, híjole, el para qué y el por qué, si yo pudiera regresar el tiempo ahí, sí yo hubiera actuado con mucho más valor y con mucha más valentía, no me hubiera importado esa camioneta porque yo no tenía cola que me pisaran. Y para tener la boca muy larga hay que tener la cola muy corta. Y en ese momento no tuve la madurez, en ese momento me dio mucho más miedo y decidí, ¿no?, dejar la política, un espacio que ni siquiera tenía una simbología económica, era un espacio honorífico. Y por eso decidí dejarlo todo, porque dije, ¿por qué estoy arriesgando a mi familia a que me construyan un expediente? ¿Por qué estoy arriesgando el futuro de mi hijo a que le construyan y que le cierren las puertas? Entonces por eso es que dije, es momento, y para mí resultó esa etapa del para qué, volverme en consultora y asesora de imagen política. ¿Tu familia cómo influye en tus decisiones? En todo, a diario. ¿No? Desde mi esposo, que es un hombre dedicado, es abogado, es un hombre que me guía, es un hombre que me llena de fuerza. Dicen que el que te hace enojar te controla. Y lo confieso. ¿No? Me hace, no que me haga enojar, sino que finalmente me dice, aquí debiste de haber metido tal artículo. Aquí, y sí,
Y sí, claro, lo acepto porque es un hombre muy preparado y es un hombre que en 20 años de caminar juntos, pues yo lo adoro. Sí, lo amo. Entonces, por ejemplo, él pues influye mucho en mí. ¿En qué influye? Pues de manera positiva, influye a superarme mucho más, influye a inspirarme, influye a superarme mucho más y a complementarnos ambos, porque finalmente eso es lo que hace una pareja, complementarse, ¿no? Ya se volvió esto puro llorar, pero qué bárbaro, nunca me habían hecho esas preguntas. Entonces, ¿cómo influye mi hija Majo? Majo yo la considero, y así se lo he dicho, Majo es una, ¿cómo se le llama en el baile español flamenco? Majo es una castaña, o sea, es una castaña. Majo es una persona que hoy te conoce y ya te está diciendo, yo el otro día, y te platica y te platica. O sea, Majo tiene una sonrisa amable, Majo siempre, mamá, ¿en qué te ayudo? Mamá, ¿cómo le hago? Mamá, te acompaño. O sea, Majo realmente es un ser humano lleno de bondad y de amor, y claro que influye todos los días, porque Majo me ha dicho, mamá, en tal discurso, qué bueno que les dijiste eso, porque eso representa que estás defendiendo no tus ideas, sino que nos defiendes a las niñas o a las mujeres. Entonces imagínate, eso me compromete mucho más. Y cómo influye mi mamá, y cómo influyen mis hermanos, y cómo influye Mariana, que es mi nuera, pues influyen también mucho en cuanto al amor. Yo creo que el motor que mueve al ser humano es el amor a tu familia, el amor a tus mascotas, el amor a tu trabajo, el amor a un libro, el amor, eso es lo que te mueve, el amor a un proyecto, a la familia, a alguien o a algo. De hecho, hay varios estudios por encuestadoras y la percepción que tienen los ciudadanos de un político, incluso de un diputado, es, pues bueno, ¿no? El tema de los parámetros para presentar una propuesta de ley o una iniciativa, pues están por una brecha o por un camino totalmente diferente a lo que realmente necesita el ciudadano. Así es. Cuando entré al Congreso, lo primero que vi fue una escultura que sostiene la construcción del Congreso. Está un hombre así, con la cabeza agachada, y acá recae toda la parte de la construcción del techo. Y yo pregunté que qué significaba. Y me dijeron que recae una responsabilidad mental en la decisión del sentido de tus votos. De hecho, cuando yo acepté ser candidata, a las personas que me lo propusieron, yo claramente advertí, yo no voy a levantar la mano, yo claramente advertí, yo no voy a permitir que me hablen del teléfono rojo. Y yo claramente advertí que el sentido de mis votos iba a ser en conciencia a la ciudadanía, no al gobernador, no a los alcaldes y a las alcaldesas y no a ningún otro interés, porque ya había descubierto que Lupita Leal había madurado. Ya había descubierto que aunque un partido te invita a participar, eso no quiere decir que tú no tengas un sentido de ciudadanía. Entonces, cuando llego y veo esa escultura, cada vez que hay un voto en el Congreso, volteo a verlo y recuerdo que el sentido de mi voto no tiene que ser en una bancada, que el sentido de mi voto no tiene que ser en función de que si quedo bien o no con el gobernador. O yo también analizo y me acuerdo que el sentido de mi voto no es para perpetuarme en la política. Si el político y la política pensaran de esa manera, otra y otro nivel tendríamos. Yo hoy hago decisiones para entregar cuentas claras en 3 años, pero yo no estoy pensando si porque presenté una ley para evitar corridas de toros, híjole, ya se me acabó mi carrera política. No, yo no estoy pensando en una carrera política. Yo estoy pensando en escuchar en lo que me dice la sociedad. Si la sociedad me está diciendo necesitamos una sociedad libre de violencia, donde no se normalicen actos de tortura, muerte cruel y violencia, pues entonces estoy haciendo eso. Si la sociedad me pide, necesitamos que las calles sean para todas y para todos, pues ahí está una ley de movilidad. Si la sociedad me pide, por ejemplo, ¿cómo es posible que el ciudadano no pueda presentar sus propias iniciativas? Pues
pues entonces fueron escuchados y presentamos una iniciativa para que la ciudadanía pueda presentar sus propias leyes. Entonces, esa gran decisión que tiene el funcionario, el político, tienen que tener un sentido social, no un sentido de una carrera personal y no un sentido de, ay, ¿qué van a decir? ¿No? ¿Qué me he encontrado, y lo digo de frente, qué me he encontrado en el Congreso? Que el sistema te quiere chupar. Todos lo hacen. Él lo he dicho y ayer lo dije en una discusión en la comisión. Yo no voto por el partido político. Yo no voto por la persona, yo voto por la idea, yo voto por la solución de esa necesidad, yo voto porque se mejore ese entorno para esa persona. Oye, no votes porque son los de Morena. Si la iniciativa y el planteamiento son acordes, claro que voto a favor. Yo creo que eso es lo que quiere la sociedad, que nos pongamos de acuerdo para bien, pero no para ponernos de acuerdo para aumentar una tarifa. ¿Crees que algún día un personaje de la clase política se ha quitado de su puesto por falta de capacidad, por falta de valores, por un tema comprobado de corrupción? ¿Crees que nuestra sociedad algún día tenga, no sé si decirlo, la capacidad o sea una iniciativa de ley para que eso se vuelva realidad? Porque en un trabajo o en la iniciativa privada, pues si no das resultados, para afuera, ¿no? Así es. La sociedad no se ha dado cuenta del poder que tiene en sus manos. La sociedad no se ha dado cuenta que son la máxima expresión y presión social que hoy requiere ese complemento del político. ¿Por qué tantas marchas de mujeres para exigir derechos? Las primeras marchas de las mujeres eran exigencia de derechos civiles, políticos, para votar y ser votadas, para tener las mismas oportunidades en la educación, para ser reconocidas, para tener la misma oportunidad en salud. Hoy las mujeres también marchan por muchas cuestiones, marchan porque hay muchas mujeres desaparecidas y no hay una impartición de justicia. Las mujeres marchan también porque no se sienten seguras en las calles y la sociedad es un componente importante para lograr que también el gobierno despierte, que también la autoridad despierte, para presionar a que los diputados hagan leyes pensados en las necesidades y no en cambiarle el nombre a una calle o exhortar. Para mí el exhorto no sirve, es un modelo arcaico en los congresos donde el exhorto es un llamado a misa, mijita, ponte a estudiar. Exhorto a la Secretaría de Seguridad Pública a que tenga mayor seguridad en el sector 5. Exhorto al DIF municipal a que haga lo relacionado y que aplique los derechos de las niñas y los niños. Un exhorto es un llamado a misa y quiero compartirles, no tiene obligatoriedad. Aunque aprueben un exhorto, la autoridad no tiene obligatoriedad. Entonces, ya desde ahí, en el exhorto, pues realmente es un exhorto burocrático y una pérdida de tiempo. Nosotros ya no hacemos exhortos, ya hacemos oficios eficientes. Y en cuanto a la responsabilidad de funcionarios públicos, para eso surge la función pública, para eso surge la ley de responsabilidades administrativas a los funcionarios que están incumpliendo la norma o que son omisos. Sin embargo, ¿qué pasa? ¿Por qué no proceden? Porque lamentablemente unos se cubren a otros. Porque el que firmó también aprobó y también consensó y entonces sale una serie, ¿no?, de situaciones. Ahora, vuelvo a lo mismo, el funcionario público y el político y el que se decida a emprender este camino del servicio, tiene que quedarle algo muy claro. El aceptar un sobre por una votación, el aceptar un diezmo en un contrato y el aceptar regalos costosos es como si entraras al mundo del narcotráfico. Ya no sales, te haces parte de ese sistema. Cada quien sabrá cómo son sus votos, cada quien sabrá sus funciones y dicen que la mejor almohada con la que se duerme es la conciencia. Claro. Y por eso yo estoy en paz.
después de el tema de la pandemia, son los eventos masivos. Y este precedente pues es el cambio de sede de Tecate Comuna. Puedes platicar, fuera, no sé, de los rumores de por qué cambió, si realmente había un análisis de un impacto, no sé, al aviario, ¿no? del parque ecológico. ¿Cómo entraste y cómo se llevó a cabo este logro? Bien, lo considero un segundo logro social, el tema del Tecate Comuna. En el 2019 se llevó a cabo el concierto Catrina Fest, organizado por la misma empresa cervecera. El gobierno del estado tiene la facultad de arrendar los parques, en este caso convenciones y parques tienen la facultad de arrendar o rentar. Cuando termina en el 2019 el concierto, hay una clara afectación medioambiental, muerte de patos, muerte de aves, los espacios verdes quedaron completamente arruinados porque son espectáculos pensados en áreas al aire libre y con más de 20,000 personas. Entonces, durante 2 años que no hubo obviamente actividad, se postergó este concierto, llegando a este año 2022. Entonces, en abril hubo varias ambientalistas y hubo varias vecinas junto al parque ecológico y que ya me habían pedido, que habían llevado oficios, que ya habían ido a dejar oficios al gobierno del estado, a la Secretaría del Medio Ambiente, que habían ido al Ayuntamiento de Puebla y que nadie los pelaba. Así, nadie nos pela, diputada. Entonces, una de las comisiones en las que quise entrar es en la de Medio Ambiente, y aunque no hubiera estado en la comisión, esas son parte de mis causas desde hace muchos años. Entonces, me buscan una asociación que son los defensores del Parque Ecológico, me buscan vecinas y vecinos del Parque Ecológico, que también es mi distrito, y me buscan INEL, que es una activista medioambiental, pues para compartirme esta situación. Derivado de esto, no presento un exhorto, porque hubiera sido muy fácil. Exhorto al gobierno del estado que me diga por qué violaron el artículo 128 de la Ley del Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, donde hablan que únicamente se pueden prestar o arrendar con 3 motivos: deportivo, cultural o recreativo. Y bueno, pues el Tecate Comuna no tenía nada de cultural, recreativo ni deportivo. Claro que estoy a favor de que se active la economía. Lo único que pedían las ambientalistas y la lucha, porque esta lucha no fue mía, la lucha fue de Ninel, la lucha fue la de los defensores del medio ambiente, la lucha fue de las vecinas, que pedían: cambien de sede el concierto, que sí se lleve a cabo, pero por favor, si se tiene la explanada La Victoria, que lo hagan ahí. Ese es un lugar abierto. Si tienen el Estadio Cuauhtémoc, háganlo ahí, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Pues les voy a contar la real historia. El lunes 13, yo ya había llevado este oficio. Desde abril habían llevado ellas oficio y nadie les respondió nada. El oficio que yo presenté fue exactamente en agosto. Y este oficio fue directamente a Convenciones Sin Partes para que se me diera una razón de por qué se violó un artículo, que es el 128, donde decía que no se podía prestar para otro fin. Que me lo explicaran. Es lo único que quería, que me diera una razón. No me contestaron a los 8 días. Arrobé a la Secretaría de la Función Pública, pues porque tienen 8 días los funcionarios para responderte que ya llegó el oficio. Jamás lo hicieron, ¿sí? Derivado de esto, el lunes 13 de septiembre me presento a un evento en mi calidad de diputada para conmemorar a lo que es los Niños Héroes y para conmemorar lo que era una ceremonia del Ejército Mexicano. ¿Y cuál fue? Y yo no le llamo error, ¿cuál fue la oportunidad? Yo tuve 2, o entrar al evento como diputada o quedarme afuera con los activistas que me empezaron a gritar. Llegué al evento y me empezaron a decir: Lupita, mira, estamos aquí. Vi que comenzó a llegar la policía estatal a intimidarlas, ¿sí? A hacer un cerco para que no estuvieran, para que el gobernador no las viera. Ellas lo único que querían es que vieran las pancartas de las fotografías del anterior concierto. ¿Y qué hizo la policía estatal? Quítenlas, quítenlas. No,
Si tenemos derecho a manifestarnos, ¿no? Claramente la Constitución te dice que tienes derecho a manifestarte libre, soberanamente y en respeto. Entonces, ¿qué sucede? Que al estar nosotros ahí y yo unirme a la manifestación, pues enfrente hay una escuela y los alumnos empezaron a gritar con nosotros: no al Tecate Comuna, no al Tecate Comuna, no al Tecate Comuna, ¿sí? Entonces, pues lo que quería, ¿qué necesidad tiene la gente cuando no es escuchada? Pues si ya mandé 5 oficios y aún así no me escuchan, pues ya me pongo afuera para que me vean, ¿no? Y aún así pues no las escucharon. Entonces, esta situación provocó algo muy importante. Provocó que este movimiento social hiciera una presión. Por eso digo que la sociedad es muy importante. Hiciera una presión, y que si el oficio no funcionó, pues sí se logró cambiar la sede. Porque todavía el gobernador del estado mencionó en unos de sus twitters que ellos no habían arrendado el lugar. Dijo que ellos no. Le echó la culpa al Ayuntamiento de Puebla diciendo que ellos eran los de los permisos. Entonces, pues claramente había una pregunta en transparencia, y en transparencia ese mismo día sale ese famoso contrato de arrendamiento por un monto aproximado de 2.330.000 pesos. Sí, gobierno del estado, por medio de convenciones y parques, habían arrendado el sitio. Y ahí el ayuntamiento, por supuesto que no había dado ningún permiso. El ayuntamiento tendría que haber otorgado el permiso de protección civil, el permiso de venta de alcohol, otros permisos de carácter normatividad. Entonces, ¿por qué desnegarse si ya había un contrato? Para eso sirve el portal de transparencia. Cuando termina la manifestación, me dirijo al Congreso del Estado y se me informa que me habían bajado de la mesa. Esta mesa donde cada partido político tiene una representación cada 3 periodos, y dije, ¿y cuál es el motivo? Le pregunté a mis compañeros diputados en la tribuna si antier o hace días lo habían votado por unanimidad. Pues el motivo fue que mi comportamiento era de activista, y me siento muy en paz y muy alegre, y me siento mucho más contenta de que se haya logrado y que el parque ecológico no haya tenido ese concierto, que a 5 días se cambió de sede. Eso quiere decir que cuando hay una organización social y una causa política, pues claro que se lleva muy buen puerto la situación. Por eso a la política y a los sistemas políticos no les gustan las personas que trabajemos. Hace 3 meses subí al Pleno para denunciar que en Puebla sesionamos una vez a la semana 3 horas y media. Y me han compartido algunos diputados: no digas eso. ¿Por qué no voy a decir eso si es la verdad y yo no quiero ser parte de ello? Hoy, en Puebla Estado, hagan una pregunta en transparencia, ciudadanos. En Puebla el Congreso sesiona únicamente los jueves de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde tocan la campana. Los diputados y diputadas que decidan suspender, levanten la mano. Pues como la mayoría levanta la mano, se corta la sesión. ¿Eso es productividad? ¿Eso merecen las y los ciudadanos? Pues como me subí a hacer una iniciativa, y esta iniciativa habla de eficiencia legislativa. ¿Por qué se van a la congeladora las iniciativas? Pues porque en menos de 180 días, si no se dictaminan o analizan, ya no funcionaron, se desechan automáticamente. Entonces, si trabajamos únicamente legislativamente 3 horas y media, y eran 60 puntos y solamente llegamos al 30, pues vamos a tener que procrastinar y procrastinar. Entonces, esta iniciativa que se llama eficiencia legislativa, que dudo que se apruebe, ¿sí?, dice que al menos se sesione 2 veces a la semana y que se agoten todos los puntos de la sesión. Si sea llegar a 11 de la mañana y sea 11 de la noche irnos. No digas eso, diputada, ¿cómo lo dices? Pues
pues yo no quiero ser parte de ese sistema. Y si eso me está costando a mí que no se me aprueben mis iniciativas, y si eso me está costando a mí ser parte del sistema, no, yo no quiero ser parte del sistema. Yo quiero ser una ciudadana responsable y una legisladora comprometida, y yo quiero ser parte de una nueva cultura política donde sí queremos trabajar, donde sí queremos dictaminar, donde sí queremos hacer gestiones por redes sociales, donde sí queremos compartirle como nosotros compartimos y donde comparto en Twitter todos los oficios que subimos. Eso es lo que yo quiero hacer, dignificar el ejercicio de la política, dignificar en las nuevas generaciones que la política es el medio para poder trascender y para poder cambiar lo que seguramente está escrito que ya es una imposición. Eso es lo que yo quiero comunicar y lo que yo busco hacer. Entonces, ¿quién decide? Pues la Jugocopo. ¿Quién es la Jugocopo? El líder del PRI, el líder de Morena, el líder del PT, el líder del Verde, el líder del PCI, el líder del PAN y el líder del Movimiento Ciudadano. 7 personas votaron para que se sesione una vez a la semana. Qué triste, qué vergonzoso, y se me ha querido a mí transgiversar. No, Lupita Leal dice que el equipo del Congreso no trabaja. Que quede muy claro, yo estoy hablando de la productividad legislativa que nos ha impuesto la Jugocopo para ir a sesionar 3 horas y media a la semana. Yo soy respetuosa del área jurídica del Congreso, soy respetuosa del área de limpieza, del área de seguridad, del área administrativa, del área contable. Porque gracias a ellas y a ellos, diario los diputados, tenemos un salón donde tener una junta, una transmisión en vivo. Claro que ellos son súper productivos. Esta iniciativa tiene que ver con que sesionemos más de 2 veces a la semana. ¿Qué necesitamos todos como sociedad para recobrar esa grandeza de México? Ser empáticos, desde cualquier línea de acción, desde cualquier trinchera, desde cualquier oportunidad que tienes, nos hace falta mucha empatía. ¿Y a qué me refiero con la empatía? No puede haber ciclovías, estorban afuera de mi casa. No todos tienen la oportunidad de comprar un vehículo. Algunas, como estilo de vida, han tomado la bici. Empáticos y empáticas como sociedad, ¡qué barbaridad! ¿Cómo es posible que, puedo decir algunos temas, ¿no? Criminalizamos mucho como sociedad. Mira nada más cómo es posible que esos padres de familia abandonaron a su hijo. Posiblemente no lo abandonaron, posiblemente tuvieron que salir de casa para sacar el sustento y la comida de ese día. ¿Qué nos hace falta como sociedad? Humanizarnos más. Humanizarnos más es comprender lo que conlleva a esa mujer a abortar, lo que conlleva a ese hombre posiblemente a robar. Posiblemente el robo no solamente es dinero fácil, posiblemente el robo es un momento de presión que no supiste qué hacer y en ese momento tuviste que robar. Creo que hay que ser mucho más empáticos, con un límite, porque claro que hay un límite entre robar por algo que te presionó a hacer completamente un robo y repetirlo y formar un hábito en un círculo vicioso. Pero creo que lo que hace falta es ser más empáticos como sociedad, ¿no? Y ya criticamos y decimos y señalamos, por ejemplo, ¿no? Te estacionaste en tal lugar, hiciste, bueno, tú no sabes, a lo mejor estabas mareado, sentiste un dolor y te estacionaste porque te estabas mareando. No, tenemos que conocer, tenemos que aprender a no juzgar por lo que vemos. Tenemos que aprender a ser mucho más humanos. Necesitamos conocer la historia de vida de cada persona para entender por qué lo conlleva a hacer esas decisiones. Y en ese sentido yo también soy muy comprensiva con mis compañeros que he tenido desde hace muchos años hasta esta fecha. ¿En qué sentido? Yo también comprendo que hay muchos que no pueden tener
la boca muy larga. Yo también comprendo que muchos compañeros votan porque, híjole, tienen expedientes abiertos. Lo comprendo y sé que por eso posiblemente no pueden tener esta libertad. Y voy a decirte algo muy importante. ¿Qué nos hace falta como sociedad? Ser asertivos. Asertivos. ¿Qué es lo bueno de esta entrevista? ¿Qué es lo bueno de este nuevo trabajo? ¿Qué es lo bueno de encontrarme contigo? ¿Qué es lo bueno de estar aquí? Que hay que ser asertivos en todo aspecto. Eso también nos hace falta como sociedad. ¿Y qué nos hace falta también como madres, como hermanas, como padres de familia, como hijos, como profesionistas? Yo siento que también nos hace falta conocer a la persona por su lado humano y no por su lado profesional. Constantemente tengo que convencer a los ciudadanos, a mi partido y a los miembros de mi coalición también. Algo también muy importante que habla mucho de tus valores. En tus declaraciones dices, mi esposo y yo somos diputados. Sí, porque finalmente cuando en una pareja hay un equilibrio, entiendes que hay momentos en el que tienes que funcionar como esposa. Y yo también he funcionado como esposa. Cuando a mi esposo le ha tocado trabajar, yo no me siento chofer, ¿eh? Yo me siento la esposa que lo fue a dejar al trabajo, que lo recogía en su oficina, que le llevaba una torta y media hora platicábamos. Yo no me sentía chofer, yo me sentía su esposa y su compañera. Y sabía que en ese momento había que apoyarlo a él. Él también para mí es diputado, porque hoy yo necesito a ese esposo como mi esposo. Lo necesito. Entonces, en una relación es ceder y conceder. Y creo que lo más importante cuando asumes este tipo de responsabilidades y de cargos es que no se destruya la familia. Es que ambos estén unidos en alma, en espíritu, en corazón, y que cuando ambos saben que la riqueza no es 10 propiedades y que la riqueza es, ojo, porque voy a confesar algo, la riqueza es yo lavo, él plancha y Majo acomoda la ropa. No tenemos a una persona que nos apoye en casa y nadie me lo cree. ¿Cómo? No tenemos a alguien que nos apoye. Oye, pero ¿cómo te das tiempo? Es que eso es también convivencia. Y eso hace corresponsable a María José, porque entonces María José, cuando vuelva a dejar un calcetín, no va a haber alguien que se lo recoja. Ella se tiene que hacer corresponsable del calcetín, del plato que ocupó, y eso es lo que hace falta en la sociedad. Ser corresponsables de nuestros actos, pero no que alguien venga a solucionárnoslo. Si tú ocupaste un plato, tú lo lavas. Si tú ensuciaste la ropa, tú la lavas. Si tú hiciste algo en casa, tú lo vas a corregir. Entonces, para mí, mi esposo también es diputado. Y ahora él me dice, ahora yo vengo a dejarte cuando puedo y te acompaño, y te digo, claro, porque finalmente eso es lo que se busca en este camino, ¿no? Terminar con el mismo esposo, terminar con la misma hija, terminar con los mismos gatos, terminar con los mismos amigos. Creo que ese es el reto. Por favor. Sí, claro que sí. En Instagram, en Facebook, en Twitter y en TikTok como Lupita Leal, así me pueden encontrar.